Buenos días, en esta oportunidad me voy a referir al inicio de la diálisis durante el embarazo. No tengo conflictos de interés para declarar y esta es un poco la hoja de ruta que vamos a seguir, cómo impactan los cambios fisiológicos del embarazo en el funcionamiento del riñón, cuándo hay insuficiencia renal en una embarazada, cuándo se debe iniciar diálisis en una embarazada y qué aspectos técnicos deben ser contemplados. Debajo los aspectos a los cuales no me voy a referir en esta presentación, que es el embarazo en pacientes que ya se encuentran bajo tratamiento en hemodiálisis crónica, la injuria renal aguda durante el embarazo, las causas, las definiciones y el impacto del embarazo sobre la enfermedad renal, que son temas que quedarán para otra oportunidad. ¿Cómo impactan los cambios fisiológicos en el funcionamiento del riñón? Bueno, este es un aspecto posiblemente conocido por todos. Hay cambios morfológicos renales, cambios funcionales renales y cambios hemodinámicos sobre el embarazo que debemos tener en cuenta y presente para poder interpretar bien los resultados de laboratorio y las manifestaciones clínicas. Desde el punto de vista morfológico, uno de los cambios que hay es que hay un aumento del tamaño renal, hasta el 70% de los casos, que implica desde el punto de vista anatómico un aumento de 1 centímetro o 2 centímetros en longitud de ambos riñones y que responde al incremento del volumen vascular y la hipertrofia que se genera durante el embarazo. Además de esos cambios morfológicos, hay una hidronefrosis fisiológica, es decir, que hay una dilatación del uréter y de la pelvis renal, sobre todo a derecha, que responde principalmente a la compresión uterina del uréter a derecha, y también aquí hay una disminución del peristaltismo del uréter, secundario al aumento de los niveles de progesterona. Eso se acompaña de cambios funcionales, que es la presencia de un reflujo vesículo-uteral, también mayor a derecha, con aumento de las presiones intrapelvianas y vinculado a relajación del músculo liso. Y todos estos cambios morfológicos y funcionales se acompañan de un número importante de cambios hemodinámicos que están dados por un aumento del volumen plasmático en el entorno de un 40%, un aumento en el gasto cardíaco y una disminución en las resistencias periféricas, lo que lleva a un estado de hiperdinamia vinculado al embarazo. Acá vemos como la presión arterial media, a medida que aumentan las semanas de edad gestacional, hay un descenso importante ya desde la semana 4 a 6 del embarazo para permanecer baja. Este es el gasto cardíaco que a partir de la semana 4 o 5 aumenta de forma significativa para caer algo al final del embarazo, y las resistencias vasculares periféricas hay un descenso importante desde el inicio del embarazo que se mantiene en el tiempo. Este gasto cardíaco que aumenta de forma importante alrededor de la semana 4 a 6, fíjense cómo al final del embarazo cae un poco, y eso responde a que hay un aumento en el flujo visceral, sobre todo renal y cutáneo, y hacia el tercer trimestre hay un aumento en el flujo uterino. Hay un crecimiento del útero, sobre todo a nivel del tercer trimestre, con una compresión de la cava inferior, sobre todo cuando el paciente está de pie, y esta situación disminuye el retorno cardíaco, disminuyendo el gasto, sobre todo a partir de la semana 24 o 25 de edad gestacional. Otros cambios hemodinámicos están dados por un aumento en el flujo plasmático renal entre un 50 y un 85% mayor, y eso determina un aumento en el filtrado glomerular entre 40 y 65%. Acá vemos cómo el filtrado glomerular va aumentando, y este aumento del filtrado glomerular es progresivo y se mantiene hasta el final del embarazo. Las resistencias vasculares renales caen abruptamente también en las primeras semanas, y estas dos consecuencias, este aumento del filtrado glomerular, lleva a que la excreción de creatinina sea progresivamente mayor a partir de la semana 24. Todas estas fluctuaciones hemodinámicas con aumento del filtrado glomerular y con aumento de la excreción de la creatinina urinaria determinan que los valores de creatinina durante el embarazo bajen abruptamente casi desde la semana 4. Y fíjense que estos son los valores de creatininemia promedio. Este es un estudio bastante importante que incluye más de 1300 mediciones. Fíjense que si una embarazada empieza con 0,7 de creatinina, ya entre las 2 y 4 semanas del embarazo, esa creatinina plasmática empieza a descender de forma abrupta hasta llegar a un nadir en el entorno de 0,5 miligramos decilitro alrededor de la semana 22, que se va manteniendo casi hasta el final del embarazo
para volver luego del puerperio hacia niveles normales. O sea que debe haber un descenso fisiológico de los valores de creatinina plasmática y esto nos va a condicionar nuestra definición de insuficiencia renal en la embarazada. Hay un aspecto muy importante, esta es una guía que se hizo de forma conjunta entre el grupo Kadoki y las guías NICE, y hay un acuerdo bastante importante, basado en evidencia obviamente, que es que se recomiendan asesorar sobre la función renal del embarazo utilizando solo el valor de creatinina plasmática. La estimación del filtrado glomerular por fórmulas no está validado durante el embarazo. ¿Ah? O sea que usar cualquiera de las fórmulas, CKD-EPI, MDRD, no, el embarazo no es un entorno donde deban usarse las fórmulas para estimar el filtrado, o sea que nos movemos solamente con los niveles de creatinemia a nivel de sérica plasmática. Y esta es cómo se va dando la excreción de proteínas o de proteinuria según cada trimestre. Y fíjense cómo el valor basal de proteinuria va aumentando progresivamente, vinculado también a la hiperfiltración. Por tanto, algunas de las definiciones de punto de corte de proteinuria van cambiando durante el embarazo. También hay cambios a nivel del medio interno, hay retención a nivel del sodio total, unos 900 miliequivalentes durante todo el embarazo, con un balance positivo de sodio de 5 miliequivalentes día, es decir, que la embarazada va ganando sodio todos los días a su carga total, de sodio al sodio total. Hay un aumento de la carga tubular de sodio, también con mayor reabsorción del túbulo proximal. Esta carga tubular aumenta por esa hiperfiltración de las que le mencioné. Sin embargo, en la anatremia, cuando sacamos sangre, no hay cambios significativos. El agua mantiene también un balance normal, recordando que el riñón de la embarazada mantiene capacidad de concentrar y diluir la orina a pesar de que la osmolaridad plasmática durante el embarazo baja. Estos cambios en la osmolaridad plasmática responden a que hay cambios en la secreción de vasopresina, o sea, de hormona antidiurética, y hay una acción sobre los receptores de las acuaporinas de la gonadotrofina coriónica humana. También en la embarazada cambia la percepción de la sed y ese es un aspecto que mantiene la osmolaridad baja. La mujer fuera del embarazo percibe la sed a nivel central con una osmolaridad por encima de 298 y la embarazada baja 10 miliosmolares la percepción, por tanto recién empieza a percibir la sed con una osmolaridad por encima de 288. ¿Qué pasa con el potasio total? Hay acumulación de potasio total durante todo el embarazo, unos 350 mil equivalentes durante toda la gestación. Eso se debe a la producción de nuevo tejido, sobre todo nuevo tejido fetal y nuevas células. No se modifica el metabolismo del potasio y el potasio plasmático y urinario están inalterados a pesar de que la aldosterona aumenta durante el embarazo. El calcio plasmático, cuando uno mide la calcemia total, baja, y no es que bajen los niveles absolutos de calcio, sino que bajan las proteínas plasmáticas durante el embarazo por un efecto de modilución vinculado al aumento del volumen intracelular, del líquido intracelular. También es cierto que hay una eliminación aumentada de calcio y eso determina que cuando uno va a medir la calcemia, muchas veces impresione baja, pero cuando se ajusta a la albuminemia, es decir, a las proteínas de la embarazada, no están tan bajas como uno lo percibía. La excreción de ácidos desde el punto de vista del metabolismo ácido-base se mantiene intacta, pero hay que recordar que la progesterona estimula el centro respiratorio. Eso determina que las pacientes tengan un número mayor de respiraciones por minuto y baje la PCO2 y haya una compensación a nivel del bicarbonato, ¿verdad? Y eso determina que el bicarbonato de las embarazadas está en el entorno de 18 a 20 mil equivalentes litros, el bicarbonato venoso, cuando siempre normalmente esperamos que esté en el entorno de 23. Esto reduce la capacidad tampón del plasma de la embarazada, por lo cual también facilita el desarrollo de acidosis. Y a nivel urinario, un aumento de la excreción de ácido úrico urinario y un aumento de la glucosa urinaria. Por tanto, encontrar glucosuria en el examen de orina de la embarazada, aunque no tenga diabetes, no es infrecuente. Por tanto, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista práctico? Bueno, relativizar el aumento del tamaño renal cuando eso es asintomático, relativizar la ureterohidronefrosis a derecha, sobre todo cuando es asintomática,
Estar atentos a la pseudo normalización de las cifras de presión arterial. Recordar que en la embarazada la presión arterial debe bajar, no estar normal. Si no baja y hay una pseudo normalización, probablemente esa paciente sea una hipertensa de antes. Relativizar el descenso de las proteínas plasmáticas, recordar que la albúmina en general está en el límite inferior. Los valores de creatininemia más de 0,8 o de urea más de 3 o de 0,3 gramos de decilitro deben considerarse anormales. No debemos utilizar fórmulas para estimar el filtrado porque hay un amplio margen de error en el embarazo. Los puntos de corte de albuminuria y de proteinuria anormal difieren en el embarazo de otros escenarios. Hay una alcalosis respiratoria compensada, que entonces no es que tengan acidosis metabólica, y hay una valoración de la calcemia que debe relacionarse a las proteínas plasmáticas. Recordar que como baja la albúmina, la calcemia total baja. O si no, bueno, lo que no debe bajar es el calcio iónico, que es la otra forma de medirlo. ¿Cuándo hay insuficiencia renal en la embarazada? Entonces, bueno, esta es una definición muy difícil de establecer, pero tenemos estos datos que son muy importantes, que están vinculados a este estudio que muestra cómo esto está hecho sobre más de 1400 determinaciones, cómo baja la creatininemia según los trimestres del embarazo, y nosotros sabemos que a partir de la semana 4 la creatininemia empieza a bajar. Por tanto, cualquier límite superior a estas 0,7 o 0,8 ya nos estaría hablando de insuficiencia renal. Y bueno, contextualizándolo podríamos plantear que hay una caída significativa del filtrado si están esos valores. Y fíjense, este trabajo es un trabajo muy interesante. En realidad es una revisión sistemática, toma en cuenta 49 estudios y más de 4.000 valores de creatinina en embarazadas y las divide por trimestre, y solamente me quiero concentrar en estos valores del medio. Fíjense que para el primer trimestre la media de creatininemia fue de 0,63, para el segundo de 0,59 y para el tercero de 0,61. Por tanto, uno podría decir que valores de creatinina por encima de 0,6-0,7 ya están traduciendo una caída del filtrado glomerular durante el embarazo. Entonces definimos algunos cambios fisiológicos, definimos la presencia de insuficiencia renal en la embarazada cuando la creatinina está por encima de 0,8 de forma absoluta. Probablemente aumentos menores también hablen de una caída del filtrado glomerular, pero eso es un aspecto muy importante que los nefrólogos debemos tener en cuenta, que una creatininemia por encima de 0,8 en la embarazada habla de insuficiencia renal, y por ser un valor que nos parezca bajo para lo que es nuestra práctica corriente, debemos estar muy atentos a esos valores. Hay una larga historia de hemodiálisis en el embarazo. Fíjense que el primer caso reportado es en el año 65 de una paciente de 33 semanas que tuvo una finalización exitosa luego de hemodializarse 4 veces semana durante el embarazo. En el 68 aparece otro caso de otra embarazada que también se dializa 8 horas por día durante 5 días y también tiene un embarazo exitoso. Y en el 71 aparece un primer reporte que es bastante icónico, porque es una embarazada que estando en hemodiálisis, una paciente, perdón, que estando en hemodiálisis se embaraza y cursa todo su embarazo durante la hemodiálisis, se hemodializa 2 veces por semana, 8 horas cada sesión, y también tiene un embarazo de término sin complicaciones. A esto se han seguido una larga historia de reportes de diálisis durante el embarazo, particularmente hemodiálisis. ¿Y qué recomiendan las guías? Que se inicie hemodiálisis cuando la concentración de urea materna sea por encima de 100, algunas guías dicen 80 miligramos de decilitro, y el riesgo de complicaciones, de parto de pretérmino o otras complicaciones, supere al riesgo de la diálisis. Entonces, acá este es un aspecto que quiero destacar, porque el concepto que tenemos que manejar es que el inicio de la diálisis durante el embarazo, la mayor parte de las veces no es por indicación de la salud materna, sino con vistas a sostener el funcionamiento y la adecuada salud fetal. Hay un aspecto que sí conocemos, y es que la urea tiene una toxicidad fetal altísima, y por eso cuando uno va a revisar la mayoría de series de embarazadas en las cuales se inicia hemodiálisis, el principal motivo de iniciar hemodiálisis durante el embarazo son los valores de la urea plasmática. Son los valores de la urea plasmática. Entonces, con ureas por encima de 80 miligramos de decilitro o de 0,8 gramos de decilitro, que sin factores modificables, uno ya tiene que ir pensando que si esa insuficiencia renal se mantiene, hay que iniciar diálisis. Otras indicaciones son las indicaciones habituales, que haya sobrecarga de volumen,
que haya acidosis metabólica refractaria o hipercalemia refractaria, ni que hablar si hay síntomas de uremias o deterioro nutricional o la hipertensión arterial no se logra un buen control. Y esto es un poco para sustentar los aspectos que recién les manejaba. Fíjense que esta publicación es de los años 60, es de las primeras publicaciones de series de embarazadas. Es un estudio retrospectivo del australiano en el cual logran hacerse de 150 pacientes embarazadas con enfermedad renal. Fíjense acá, esta es la descripción y estas son las patologías que tenían. Pero solamente lo que les quiero mostrar de esta serie es cómo estos son los niveles de urea y cómo con una urea ya de 60 miligramos decilitro, el 50% tuvo pérdida fetal. Esto es una cohorte histórica de los años 60. Pero esta situación se vuelve a repetir. Este es un estudio prospectivo de 33 embarazos, un estudio muy reciente, en 31 pacientes, y lo que tratan de ver justamente es qué factores están vinculados a la pérdida, es decir, el grupo en el cual hubo pérdida del embarazo y en el grupo que no hubo pérdida. Y fíjense cómo los niveles de urea es un factor que significativamente se asocia a tener tasas más altas de pérdida del embarazo. Fíjense que la media de urea en el grupo que no perdió el embarazo fue de 45 miligramos decilitro y en el que sí lo perdió de 66, 67 casi miligramos decilitro, con un punto de corte significativo. Y aquí vemos como parte de este mismo estudio cómo los valores de urea materna de alguna forma influencian el peso al nacer. A mayores valores de urea materna, menores pesos al nacer, y a mayores niveles de urea materna, menor edad gestacional al momento del nacimiento. Por tanto, la urea no solo influye en la sobrevida fetal, sino también en la salud fetal. Este forma parte también de un estudio reciente, del mismo estudio, en el cual se muestran las semanas de gestación y el porcentaje de tiempo libre de efectos adversos de un efecto compuesto que se consideró muerte o nacimiento antes de las 30 semanas. Y fíjense cómo según los niveles de urea menos de 35 miligramos decilitro se mantiene un tiempo libre de eventos adversos combinados, muerte o nacimiento prematuro, y con niveles de urea mayores de 35 miligramos decilitro, cómo va cayendo esa sobrevida libre de eventos. Entonces hablamos de cuáles eran las indicaciones de diálisis, hablamos de la toxicidad de la urea y cómo eso influye. Entonces me voy a centrar en algunos aspectos técnicos de la hemodiálisis que deben ser contemplados. Este es un estudio icónico del año 2014-2015 de Han Lewis, que es de la serie de la cohorte de Canadá, que fue estos estudios estuvieron precedidos de una serie de estudios muy importantes de Susan Hu, que fue una de las primeras que describió la necesidad de tener una diálisis intensiva para tener buenos resultados maternos y fetales. Y Canadá redobló la apuesta. Susan Hu, el punto de corte que estableció con sus estudios fue superar las 20 horas semanas de hemodiálisis, pero Canadá quiso hacer una revisión de su cohorte. En Canadá lo que buscaron fue mantener a las embarazadas con ureas por debajo de 50 miligramos decilitro a mitad de la semana, y con eso demostraron que la sobrevida materna y la tasa de complicaciones fetales caía drásticamente. Entonces acá lo que se hace, este es el primer estudio que demuestra digamos, el valor de la diálisis, de la hemodiálisis intensiva. Esta es la cohorte de Toronto y la comparan con una cohorte del registro americano de diálisis. Fíjense que son 22 embarazos en la cohorte de Toronto y 70 embarazos en la americana. 18 ocurren después de iniciar la hemodiálisis en Toronto, 57 en Estados Unidos. El tiempo en hemodiálisis crónica era 41 meses, esto no es significativo. 4 inician el embarazo y 13 también en la otra cohorte. Y esta es la edad gestacional y estas son las edades. El grupo de Toronto tenía edades un poco más altas que el de la cohorte americana, con causas de enfermedad renal de las dos cohortes que eran diferentes. Fíjense cómo son algunos de los resultados importantes cuando se compara la cohorte de Toronto con las de Estados Unidos. Claramente la tasa de nacimiento de la cohorte de Toronto es del 86% contra el 61% en Estados Unidos. Pero fíjense lo que más cambia y que es el factor en el cual me quiero centrar es el tiempo, las horas semana en diálisis.
43 horas en la cohorte de Toronto versus 17 horas en la cohorte de Estados Unidos. Y en eso me voy a centrar, que es en la intensidad de la diálisis. Porque la descripción más importante que hizo, el aporte más importante que hizo la cohorte de Toronto de Han-Lewich es que la hemodiálisis intensiva con más de 36 horas semana del embarazo mejoraba significativamente la tasa de sobrevida fetal y de complicaciones. Y fíjense, acá está dividido por terciles. Las pacientes que se dializaron hasta 20 horas por semana, las que se dializaron entre 21 y 36 y las que se dializaron más de 36. Y fíjense que con más de 36 horas de hemodiálisis semana se logra una tasa de nacidos vivos que supera el 80%, y con menos de 20 esa tasa de nacidos vivos es algo más que la mitad, o sea 48%. O sea que el aporte más grande de la cohorte de Toronto fue demostrar que la hemodiálisis intensiva mejoraba la sobrevida fetal y bajaba la tasa de complicaciones. Y esto también forma parte de la tasa de Toronto. Esta es la sobrevida acumulada libre de eventos. Fíjense que claramente el grupo que se hemodializó más horas, en el entorno de 36, fue al que le fue mejor. Y esto es más de lo mismo. Fíjense, esta es la edad gestacional al momento del nacimiento, el peso al nacimiento y la tasa de nacidos vivos. Con más de 36, 37 horas semanas, el peso al nacimiento fue el mejor, con la mejor tasa de nacidos vivos y con la mejor edad al momento de nacer. Y esta es una revisión sistemática reciente de Piccoli, del grupo italiano, que revisa toda la literatura y analiza todas las series de casos de embarazadas que se fueron dializando. Y fíjense, estas son las horas semanas de duración digamos que se asignan a hemodiálisis en todas las cohortes en todo el mundo, las cohortes reportadas. Claramente el grupo de Canadá es la que dializa más horas por semana, ¿tá? Así como el número de sesiones por semana. Fíjense que el grupo de Canadá está en un entorno de 6 sesiones por semana. La propuesta de este grupo, el grupo canadiense, es hemodializar 6 días a la semana durante 6 horas al menos, consiguiendo así las 36 horas semanales de hemodiálisis. Y en esta misma cohorte se ve cómo la tasa de pretérmino va cayendo significativamente a medida que aumentan las horas semanas de hemodiálisis. Y lo mismo pasa con la prevalencia de pequeños para la edad gestacional al nacer, es mucho menor a medida que van aumentando las horas semanales de hemodiálisis. Y lo mismo pasa con los pequeños para la edad gestacional y el número de sesiones. A medida que uno se acerca a las 6 sesiones semanales de hemodiálisis, la tasa de pequeños para la edad gestacional va cayendo. Por tanto, el concepto es embarazada, insuficiencia renal por encima, urea sobre todo por encima de 0,8 miligramos de decilitro, hemodiálisis intensiva, 6 horas día durante 6 días a la semana. Posiblemente ese sea el principal mensaje que nos dejó el trabajo de la cohorte de Canadá. Y algunas cosas más técnicas que quisiera resaltar. Bueno, el número de sesiones, la hemodiálisis tiene que ser diaria o al menos 6 veces a la semana. La duración de las sesiones, cuanto más larga mejor. Recordar que la experiencia canadiense son 6 horas al día. El peso, durante el manejo del peso seco es complejo. Ahora dejé una presentación, una diapositiva específicamente para eso, ya me voy a referir. El flujo de sangre tiene que ser flujos de bomba bajo, en el entorno no más de 300 mililitros minuto, sobre todo cuando la hemodiálisis es intensiva, 36 horas semana. ¿Ah? El flujo del dializado en general está estandarizado en la mayoría de los monitores de diálisis a 500 mililitros hora, pero si la paciente tuviera una repercusión nutricional muy importante, quizás hay que bajar el flujo del dializado a 300 mililitros minuto. La eficacia de la diálisis no se mide por el KTB en el embarazo. No hay trabajos que demuestren que el KTB sea una herramienta para medir la eficacia de diálisis, pero sí la urea prediálisis. Por tanto, el objetivo a perseguir es que estén con una urea de 50 miligramos de decilitro o 0,5 gramos de decilitro o menor. Bueno, las membranas de diálisis, es importante el uso de membranas biocompatibles. La temperatura del dializado, no usamos baños fríos porque eso puede generar un aumento de las resistencias de las arterias uterinas, o sea que se trata de usar el 37,5 más. El sodio del dializado es el sodio estándar. El calcio del dializado depende del calcio iónico, que en general está conservado en el embarazo. El potasio, a veces se requieren baños ricos en potasio porque la hemodiálisis diaria determina que haya hipocalemia y eso puede ser digamos, perjudicial para la madre o para el niño.
preferentemente fístula arteriovenosa si la paciente ya tenía enfermedad renal crónica y estaba prediálisis, y si hay que utilizar un catéter es mejor generar un catéter tunelizado al inicio del embarazo para bajar la tasa de infecciones. La anticoagulación se puede hacer en base a heparinas de cualquiera de ellas. Nosotros usamos heparina de bajo peso molecular, pero se puede usar heparina no fraccionada. Con mucha frecuencia hay que dar hierro porque la ferropenia es muy frecuente en el embarazo y aumenta en las que deben dializarse, y la eritropoyetina puede administrarse sin dificultad en el embarazo, y la finalización del embarazo no hay diferencia entre parto y cesárea si no hay otras contraindicaciones. Acá me quería centrar en el peso porque es difícil fijar el peso seco en una paciente que va ganando peso todas las semanas, entonces siempre hay que reevaluar y fijar el peso seco semanalmente desde la primera sesión. Y hay una pequeña guía que, bueno, probablemente si uno tiene que ultrafiltrar a ciegas o de forma empírica, sea en el entorno de 1000 o 1500 en el primer trimestre, y a partir de la segunda mitad del segundo trimestre tenemos que tener en cuenta que la embarazada va ganando 500 miligramos o 0,5 kilos por semana vinculado al crecimiento fetal. Por tanto, hay que bajar, disminuir la ultrafiltración o ajustar, considerando que el peso va aumentando 500 gramos por semana. Siempre lo mejor es utilizar hemodiálisis sin ultrafiltración para evitar la inestabilidad hemodinámica que genera la diálisis, y hay que recordar que la presión arterial tiene que estar en 120/70, ni mucho más alta, pero ni mucho más baja tampoco. Cuando se requiere ultrafiltrar, no pasar de esta tasa de ultrafiltración de 6 mililitros kilo hora, y siempre es mejor aumentar los tiempos de sesión de diálisis a 5 horas cuando se precise ultrafiltrar más. O sea, cuando uno requiere ultrafiltrar más, más vale alargar la diálisis. ¿Qué experiencia hay con la diálisis peritoneal en el embarazo? Hay pocas, son solo reportes de casos. Acá traje una revisión, creo que la única que hay más importante, con 54 reportes, 47 casos. El 87% logró embarazos exitosos, ¿ah? Pero solo en 6 casos nacieron de término, o sea que la tasa de prematuridad es muy alta. La mayoría de las pacientes tenían diuresis residual y hubo complicaciones maternas vinculadas a la técnica, sobre todo peritonitis e infección del orificio de salida, con las complicaciones fetales esperables del embarazo. Entonces, si uno decide que una paciente que ya estaba en diálisis peritoneal o tenía un catéter siga en diálisis peritoneal, hay que incrementar la frecuencia de recambios y bajar los volúmenes, porque volúmenes altos aumentan la presión intraabdominal, y muchas veces hay que combinar técnicas automatizadas con periodos de técnicas continuas según la situación de la embarazada. Importantes son los requerimientos nutricionales que cambian durante el embarazo, y muchas veces nosotros contribuimos a empeorar esa situación con la hemodiálisis diaria. Entonces, recordar siempre los macronutrientes. El objetivo de proteínas según los trimestres va cambiando, pero recordar que nunca va a estar por debajo de 30 calorías kilo día, ¿ah? Y aumentándose un poquito, llegando a cerca de 35 cuando la paciente está en hemodiálisis, agregando 300 calorías adicionales en la hemodiálisis, o sea que sería entre 30 y 35 calorías kilo día más 300 calorías adicionales. Las proteínas, cuando la paciente está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, somos menos exigentes en restringirlas, y siempre tratamos de estar en el 1.2, 1.3 gramos kilo día. Recordar los micronutrientes, hay que reponer ácido fólico, hay que reponer y hay que reponer hierro. Eso seguro que hay que hacerlo digamos que en más del 90% de los embarazos. Y recordar algunos aspectos de los electrolitos. El calcio muchas veces se requiere cierto aporte si la paciente tiene tendencia a la hipocalcemia. La hemodiálisis diaria muchas veces baja el fósforo a nivel plasmático, entonces eso a veces puede generar repercusiones nutricionales muy importantes. Entonces hay que ajustar, intentar dar fósforo en la dieta, y hay varias experiencias publicadas sobre el aporte de fosfato de sodio bioral. No, en nuestro caso no tenemos experiencia. Y el potasio, recordar evitar la hipopotasemia o la hipocalemia persistente. Si se puede reponer con la dieta mejor, pero muchas veces hay que agregar potasio al baño de diálisis. Por último, un comentario de cuáles son los factores de riesgo para desarrollar eventos adversos fetales en las embarazadas. Este es un estudio reciente con 93 embarazos. ¿Y qué fue factor de riesgo en embarazadas que estaban en diálisis para tener efectos adversos fetales? Bueno, el ser primigesta fue un aspecto que fue desfavorable, o sea,
digamos, los embarazos que le fue peor, con más efectos adversos, había más primigestas. El valor de creatinina, evidentemente, a mayores valores, el clearance de creatinina, perdón, a mejor clearance, a mejor depuración de creatinina, menos efectos adversos, igual que el KTB aportado por el riñón. Y el tener nefritis lúpica fue un aspecto que se vinculó a mayores efectos adversos. Otros aspectos, y acá me quiero centrar, vinculados a efectos adversos fetales, fue la intensidad de la diálisis. A mayores horas día, a mayores horas semana, ¿tá? Y a menor urea periparto, mejores son los resultados. Por tanto, esto muestra cómo la diálisis intensiva mejora los resultados fetales. Obviamente tener preeclampsia fue un aspecto que se vinculó a peor pronóstico y tener polidramnios también. Y simplemente mostrarles una experiencia nuestra de 20 años de trabajo con embarazadas en hemodiálisis. Entre el año 2000 y 2020 fue un estudio retrospectivo y observacional. 19 pacientes, en la mayoría se indicó hemodiálisis por tener hiperazoemia mantenida en 17 de 19. Estos son un poco los resultados. La edad la mediana en años era de 26.8, 37% eran diabéticas y 74% tenían hipertensión arterial. Y estas son las nefropatías que tenían. No había antecedentes ginecológicos y obstétricos muy relevantes. Y el inicio del embarazo fue en el entorno de las 19 semanas de edad gestacional, la mayoría con hemodiálisis, 4 empezaron con diálisis peritoneal porque ya tenían el catéter colocado, pero hubo que transformarlas a hemodiálisis porque era difícil el manejo de la diálisis peritoneal. Y el tiempo en horas, la mayoría tuvieron más de 20 horas, el 72% se hemodializaron más de 20 horas semanas, con KTB mayor a 1.4, algo más de la mitad. 67% fue la media de tasa de reducción de urea y la soemia prehemodiálisis en la mayoría se mantuvo en el entorno de 0,5 gramos decilitro, con una presión sistólica y diastólica bastante bien controladas. Y estas son las complicaciones obstétricas. Los estados hipertensivos del embarazo fueron de las complicaciones más prevalentes. Y el peso al nacer, quiero destacar que la mayoría tuvieron un peso menor a 2.500 gramos, que esto es lo que muestran todas las series. La edad gestacional al momento del nacimiento fue de 32 semanas, o sea que fueron bastante exitosos nuestros embarazos, y la causa de finalización mayoritariamente fueron estados hipertensivos del embarazo, naciendo la mayoría por operación cesárea. Luego del embarazo de nuestras pacientes, un 79% quedó en terapia de reemplazo crónico, lo que habla de que eran pacientes que se embarazaron con una enfermedad renal crónica bastante avanzada. Bueno, quedo abierto para sus preguntas y una vez más les agradezco esta invitación, que la valoro muchísimo.